4.1928. 4.1928. Y como HL es parte de la ecuación general de la energía, pues esto también está expresado en metros. ¿No? Entonces, pues ya tenemos el término que nos faltaba para encontrar esa caída de presión o esa diferencial de presiones que nos están pidiendo. ¿Vale? Bueno, entonces, ya tenemos, ¿verdad? Entonces, la ecuación nos quedó la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico que multiplica a menos, ¿verdad? Z1 más HL. Eso fue lo que nos quedó de la ecuación, ¿verdad? Entonces, vamos a recorrer este. Entonces, esto fue lo que nos quedó. Entonces, tendríamos nosotros que esa delta P, o la presión 1 menos la presión 2, es igual a el peso específico que ya lo habíamos calculado, que es de 8.4366, que multiplica a Z1, ¿ya? Que son menos 60 metros, más el valor de HL, que nos dio de 4.1928. Entonces, tenemos que la presión 1 menos la presión 2, ¿de cuánto nos da? Menos 470. Menos 470 punto 8230. 8230, ¿no? Y pues eso está en kilopascal, ¿no? La presión. Kilopascal. Acuérdense, acuérdense que ya habíamos resuelto los problemas cuando analizábamos los manómetros diferenciales, que teníamos conectadas dos tuberías y que estaba el manómetro diferencial, ¿no? Y que entonces nosotros le dábamos interpretación a esto, ¿verdad? Con esto nosotros podemos saber en qué punto hay mayor presión, en el punto 1 o en el punto 2, ¿no? Porque alguien puede decir, es que es negativo, entonces allá hay una presión de vacío. No, lo que nos quiere decir esto es en qué punto hay más presión de acuerdo a los dos. Allá afuera está. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros decíamos, ¿no? Si aquí despejamos la presión 1 va a ser igual, ¿no? Este que está restando, pues pasaría sumando. Entonces, la presión 2 menos 470.823 kilopascal, ¿no? Entonces, ya con esto nosotros podemos decir en qué punto hay mayor presión, en el punto 1 o en el punto 2. En el punto 2. Es en el punto 2, ¿verdad? Porque la presión del punto 1 va a ser la presión del punto 2 menos esto. Entonces,
en el punto 1 hay mayor presión que en el punto 2. Entonces, no es que dijéramos, ¿no? Es que me dio negativo, es que hay una presión de vacío. No, no. Él me dice, ¿no? ¿En qué punto hay mayor presión? Eso es lo que me dice. ¿No? Igual, a lo mejor en vez de pedirme la diferencia de presiones, a lo mejor me pregunta, ¿no? ¿En cuál de los dos puntos hay mayor o menor presión? Ah, pues entonces tenemos que hacer todo esto y llegar a esto. Para decir, la presión es mayor en el punto 2. ¿Vale? Entonces, pues así, ¿no? Así, calculamos número de Reynolds. Vemos, ¿verdad?, qué flujo tenemos. Si tenemos flujo laminar, bueno, aplicamos la ecuación. Si tenemos flujo turbulento, pues entonces puedo utilizar el diagrama de Moody o puedo utilizar la ecuación. Y de todos modos, tengo siempre que aplicar para tuberías la ecuación de Darcy. ¿Vale? Vamos a resolver este otro. A través de una tubería de cobre, de media pulgada, tipo K, fluye agua a 75 grados centígrados. A razón de 12.9 litros por minuto. Punto y seguido. Calcular la diferencia de presiones. Entre dos puntos separados 45 metros. Coma, si el tubo está en posición horizontal. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta de esto que hicimos antes de borrar? ¿No? No, profe. No, profe. Perdón, no, profe. Entonces, ¿verdad?, ahora nos dicen que la tubería se encuentra en posición horizontal. Pues las tuberías pueden estar
verticales, horizontales, inclinadas. Entonces, ¿no? Nos dice, a través de un tubo de cobre de media pulgada tipo K, fluye agua a 75 grados centígrados a razón de 12.9 litros. Calcular la diferencia de presión. Bueno, entonces, yo puedo decir que no me dice, ¿no? En qué sentido está circulando el agua. Yo le puedo decir, ¿no? Yo puedo decir que está circulando así, ¿no? O también al revés, pues no importa. No importa, ¿verdad? Entonces, otra vez, esta tubería que no sabemos de dónde viene y que tampoco sabemos hasta dónde va. Ellos nos dicen que vamos a analizar 45 metros. ¿No? Entonces, pues si este es el sentido, este es el punto 1 y este es el punto 2. ¿Ah? Y que entonces, pues voy a analizar una longitud de 45 metros. Entonces, pues voy a mis datos, ¿no? Entonces tenemos la tubería. Dice que es un tubo de cobre. Cobre tipo K. De media pulgada. Entonces de aquí, pues necesito el diámetro y necesito el área. Bueno, pues ya tengo eso. Después tengo el fluido. Dice que es agua. Y que está a una temperatura de 75 grados centígrados. Entonces, de aquí, pues necesito tres cosas, ¿no? Necesitaría el peso específico, necesitaría la densidad y necesitaría la viscosidad. Después, ¿ya? Tengo el dato del caudal. Dice que está circulando 12.9 litros por minuto. Entonces, pues nosotros no trabajamos en litros por minuto. Entonces tenemos que 1 metro cúbico por segundo son 60,000 litros por minuto. Entonces, estos litros por minuto con esto se van y nos quedan metros cúbicos por segundo. Bueno, entonces, esos son los datos. Esto es lo que necesito aquí, esto es lo que necesito aquí y esto es lo que necesito aquí. ¿Cuánto nos da el diámetro y el área? El diámetro da de 0.01339. 0.01339. Sí.
Porque estamos en el sistema internacional, metros. El área es de 1.407 por 10 a la menos 4. metros cuadrados. Vamos a la tabla del agua. Peso específico del agua, 75 grados. 9.56 kilonewton sobre metro cúbico. 36 kilonewton sobre metro cúbico. Densidad, 975 kilogramos sobre metro cúbico. kilogramos sobre metro cúbico. Viscosidad dinámica, 3.73 por 10 a la menos 4 pascal por segundo. Caudal, 0.000215. 0.00215. Otro cero. Otro cero, Sí. 215. ¿Sí? Metros cúbicos por segundo. Entonces, pues es bueno, ¿no? Es bueno desde el planteamiento sacar pues todos los datos, pasar todas las unidades, para que ya al estar haciendo, ¿verdad?, el desarrollo, pues ya no tenga que estar regresando. Bueno, entonces nos piden otra vez, ¿verdad? Nos piden calcular la delta P. Eso es lo que nos piden calcular, la caída de presión. Ya nosotros vimos que la caída de presión pues se debe precisamente al rozamiento, y que el rozamiento no es otra cosa más que las pérdidas de energía. Entonces, pues de ahí ya aplicamos nosotros la ecuación. Y ya tengo los puntos de referencia, los 45 metros de longitud de tubería que me están diciendo. Entonces tenemos la carga de presión del punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad. Entonces, pues no sabemos, ¿no? No sabemos de dónde viene la tubería. No sabemos hasta dónde va la tubería. Entonces, en la sección de tubería que estamos trabajando, lo único que nosotros vemos son las pérdidas ocasionadas por la circulación del agua. Entonces tendríamos menos HL igual a la carga de presión del punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Otra vez queremos esa caída de presión. Entonces tendríamos presión 1 menos presión 2 entre el peso específico. Igual a Z2 menos Z1. Más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G. Y más HL. Y aquí ¿ya? Decimos que la presión 2 menos la presión 1 es igual a el peso específico que multiplica a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 y más las pérdidas. Ya que tenemos establecida la ecuación, pues vemos qué datos tenemos, qué datos debo de calcular. Entonces, el peso específico ya lo tengo. Las zetas, nosotros vemos que la tubería está en posición horizontal. Así que Z1 es igual a Z2. Entonces, este término lo podemos quitar. En los 45 metros de tubería no hay cambio de sección. Sigue siendo la misma tubería. Si no hay cambio de diámetro, pues entonces la velocidad en este punto es la misma velocidad que en este otro. Entonces, este término
pues también lo podemos quitar. Profe, ¿no es presión 1 menos presión 2? Es que lo puso al revés, creo. Es presión 1 menos presión 2. Entonces vemos que esa caída de presión pues es igual a el peso específico multiplicado por HL. Eso es lo que nos quedó. Entonces, HL no la conocemos. No la conocemos. Sabemos que para calcular esas pérdidas de energía en una tubería, pues necesito la ecuación de Darcy. Eso es lo que necesitamos. Y esa ecuación dice que HL es igual a F por L en D por la carga de velocidad en la tubería. Entonces, F no la conozco. La longitud sí la conozco, el diámetro sí lo conozco, la velocidad no la conozco. No conozco la velocidad, pero pues la puedo calcular porque conocemos el caudal. ¿Ya? Entonces, pues vamos con la velocidad. Entonces, la velocidad es igual a el caudal entre el área. Aquí tenemos el caudal. 0.000215. Entre el área, ya la habíamos sacado, ¿no? 1.407 por 10 a la menos 4. Y con eso tenemos el caudal. ¿Cuánto nos da? 1.5280. 1.5280. Sí. Ya con eso tenemos la velocidad. Bueno, entonces, ya está esta que está aquí. Necesitamos este. Entonces, sabemos que para el factor de rozamiento, lo primero que tengo que hacer es calcular el número de Reynolds. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que hacer. Bueno, entonces, ¿verdad? Necesitamos el número de Reynolds, que es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. La velocidad ya la calculé, el diámetro ya lo tengo, la densidad y la viscosidad también. Entonces tenemos el número de Reynolds. La velocidad dice que es de 1.528 por el diámetro. El diámetro es de 0.01339. La densidad es de 975. Y la viscosidad es de 3.73 por 10 a la menos 4. Y con eso tengo el número de Reynolds. ¿Cuánto nos da? 53.483. 53.483. .6112. 61.12. Turbulento.
Entonces, pues vemos que es un flujo turbulento. Y que esto sería igual a 5.34 por 10, ¿no? 1, 2, 3, 4. Por 10 a la 4. Entonces, es un flujo turbulento. Para poder determinar el factor de rozamiento, necesito el diagrama de Moody o necesito la ecuación. Y para los dos casos, necesito el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Entonces, la rugosidad relativa es D entre epsilon. Entonces, el diámetro, pues lo tenemos. 0.01339 metros. ¿Tá? Entonces, vamos a la tabla de rugosidades. ¿Tá? Vamos a la tabla de rugosidades. La tabla de rugosidades está en la página 185. ¿Ya? Página 185. Y aquí abajo tenemos la tabla. Tabla 8.2, rugosidades de la tubería. Valores de diseño. Entonces aquí tenemos la rugosidad absoluta. ¿Ya? Entonces tenemos vidrio, plástico, tubo estirado, cobre, latón y acero. Ahorita tenemos una tubería de cobre, ¿verdad? Cobre tipo K, porque sabemos que las tuberías de cobre, pues dependiendo para el uso que les vamos a dar, tenemos tuberías de cobre para agua, tuberías de cobre para gas, y entonces cambian en la letra, ¿verdad? Es en lo que cambian. Entonces aquí vengo a esta tabla y tengo tubo estirado, cobre, latón y acero. ¿Sí? Este acero que está aquí es el de acero, cuando trabajemos las tablas de acero, es el acero que tiene espesor de pared. Acuérdense que tenemos esa tubería de acero, que tiene 2 espesores de pared. Cuando trabajemos, ¿verdad?, la tubería de acero cédula 40 o cédula 80, pues es la siguiente línea. Acero comercial o soldado. Ahí es donde va a estar los aceros con cédula. ¿Sí? Ahí es donde van a estar. Bueno, entonces ahorita tenemos acero, tubo, ¿verdad?, de cobre. Voy a mi tabla y me dice que la rugosidad absoluta es de 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, esa tabla siempre la voy a estar usando, ¿no? La voy a tener que utilizar. Entonces, tenemos sistema inglés y sistema internacional. Entonces, ahorita tenemos 1.5 por 10 a la menos 6 metros. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos dio? 8.926.66. 226.66. Sí. Y es adimensional, ¿no? Porque estos metros con estos metros se van. Bueno, entonces, ¿ya? Si yo quiero utilizar el diagrama de Moody, entonces, pues ya tengo el número de Reynolds y ya tengo la rugosidad, ¿no? Entonces vengo aquí a mi diagrama de Moody y debo de tener cuidado, ¿verdad? 5.34 por 10 a la 4. Entonces, mi diagrama de Moody, aquí empieza el 10 a la 4. 10 a la 4. Entonces, todos estos que están aquí, pues todos están por 10 a la 4. No los que están atrás del 10 a la 4.
Porque muchos se equivocan y toman los números que están atrás. No, son los números que están adelante, no los que están atrás. Entonces, de aquí va, yo podría para aproximar y punto, podría agarrar el 5. Y ahí tengo la línea exacta del 5. ¿Ya? Después tengo 8,926. No tengo una curva de 8,000 aquí en la rugosidad, pero sí tengo una de 10,000. Entonces, puedo agarrar, ¿ya? Puedo agarrar la línea que viene en el 5. 5 por 10 a la 4. Y después puedo agarrar la curva que me da 10,000. Y ya con eso, pues ya tengo ubicado, pues este punto que está aquí. ¿Ya? Entonces ya de ese punto, pues ya es más fácil que me pueda mover, ¿no? Ya es más fácil. Entonces, pues tenemos 5.3, ¿no? El punto, ¿ya? Lo puedo, aquí tengo el 5.0, ¿no? Por 10 a la 4. El 5.3 sobre el este, ¿no? Aquí. Lo voy a mover tantito hacia acá para poder indicar el 5.3. De todos modos, miren, si ya tengo este punto ubicado, entonces trazo la horizontal y puedo saber cuánto es el factor de rozamiento en este punto, que no es precisamente en el que yo estoy, pero para que ya me sirva como referencia. Como referencia, es un punto exacto. Ese es un punto exacto. Entonces me va a mandar a un valor exacto. ¿Cuánto nos da? Es como de 0.024. Les digo, aquí sí ya nos tiene que mandar exacto, ¿eh? Porque esta línea es exacta y esta también es exacta. Entonces este ya nos tiene que mandar a un valor exacto. 0.024. Profe, es que para empezar la línea de 10,000 se corta antes de intersectar a la línea de 5 por 10 a la 4. Pero si la prolongamos un poco aunque sea, Sí, no, yo o sea, más o menos acercándolo a los 5.35, que es lo que debemos, yo ando viendo que es 0.0209, o más sea, bien, porque está antes, está arriba del 0.02, pero la siguiente numeración que tenemos de factor de fricción es 0.025. a ver, entonces, si las líneas de rugosidades se cortan antes de llegar, nosotros lo que tenemos que hacer es prolongar esa línea. Es lo que tenemos que hacer. Hasta donde llegue a la línea del Reynolds. Hasta ahí. Entonces, si esta no corta aquí, yo la tengo que seguir prolongando. Bueno, entonces su compañero, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, él dice que si hace eso, y ahorita les digo, ¿no? El 5.0, que es un valor exacto, para que nos mande a un valor, pues, se podría decir casi exacto, ¿no? Y después ya moveré el punto. Pero ya no se va a mover mucho de este valor. ¿Cuánto dice usted que le dio? 0.0
209. 209. Sí, porque la de 5 exactos sí queda prácticamente en 0.021, entonces por la poquita desviación para los 5.35, más o menos interpreto ese dato. Entonces, pues este de aquí, 0.024, y peor aquí en el factor de fricción, ¿eh? Aquí si nos movemos mucho hacia arriba o hacia abajo, ya nos va a dar mal. Entonces, su compañero decía 0.024, ahora su compañero dice 0.0209. Ya de este a este, ya hay mucha variación. 0.021. ¿Eh? Todavía, ¿verdad? Profe, más o menos es eso. 0.21. Ah, profe. Sí, profe. Entonces, 0.021. Pues sí, miren, este con este, casi está. Entonces, ¿verdad? Lo que hacemos es esto con una línea completa y también un número de reinos completo. Entonces, nos movemos tantito hacia acá, así. Pero ya que está este, entonces nos tenemos que mover ahora tantito hacia arriba para poder agarrar la línea de casi 9,000. Entonces, nos movemos para acá y luego nos movemos hacia arriba. Y ahora sí, ya sobre de este, me tiene que mandar al punto. Que sus compañeros dicen que es 0.021. Este que me dio su compañero también es correcto, ¿no? Ese que me dio su compañero, pues también sería correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que dé otro número de aquí? ¿No? Entonces, alguien sin que yo le haya dicho, ¿alguien ya lo calculó con la fórmula? Sí. Entonces, con la fórmula, ¿cuánto nos da? 0.0209. 0.0209. Y fíjense que en la fórmula, para la fórmula, yo le puedo poner ya todos estos números. Ya todos estos números se los puedo poner. Y entonces, el dato de la fórmula, pues nosotros tenemos que estar muy próximos con el diagrama de Moody. Y aquí está. El diagrama de Moody nos mandó a 0.021. La fórmula nos está mandando a 0.0209. ¿Ya? Entonces, si aprendo a manejar, y que eso es lo más aconsejable, que nosotros tengamos que aprender a manejar las tablas, las gráficas, los diagramas, porque pues si a alguien le toca, y que yo espero que les toque, llegar a trabajar en esto, pues casi ya todo se mueve a través de diagramas, tablas, gráficas, para rápido ir sacando los datos. Para rápido. Pero, bueno, ahorita nosotros tenemos la opción de la fórmula. Y entonces vemos que estamos casi ahí. ¿Ya? Entonces, ya con ese dato de la fórmula, ¿ya? Ya tengo el valor de F, pues ya podríamos calcular, o ya podemos calcular el valor de HL, porque es el único dato que nos falta. ¿Sí? Es el único dato que nos falta. Bueno, entonces, pues vamos rápido, ¿no? Para terminar este problema. No dejarlo ahí. Entonces, ya podemos calcular el valor de HL, que sería igual a F, ¿no? Vamos a ponerle 0.021 por la longitud, ¿ya? Que tenemos de 45 metros, dividido entre el diámetro, que es de 0.0
1339. Y multiplicado por la carga de velocidad, que ya calculamos la velocidad de 1.528 al cuadrado entre 2 por 9.81. Entonces, ¿cuánto nos da las pérdidas por rozamiento? ¿Cuánto nos dio? 8.3584. 8.3584. Entonces ya nosotros vimos que para calcular esta caída de presión 1 menos presión 2, solamente nos quedó en función del peso específico, que el peso específico es de 9.56. 9.56 kilonewton sobre metro cúbico, multiplicado por HL, ¿verdad? Que es 8.3584 metros. Y que entonces la presión 1 menos la presión 2, ¿de cuánto nos da? $79.906. 79.906 kilo pascal, ¿no? Y otra vez, aquí lo que nosotros podemos otra vez interpretar es que la presión 1 va a ser igual, ¿no? A la presión 2, que está aquí restando, pasa sumando, pero ahora más 79.906. Entonces, pues ya con eso podemos decir, ¿no? Podemos decir en qué punto hay mayor presión, en el punto 1 o en el punto 2. ¿En dónde hay mayor presión? En el punto 1. En 1. Pues en el punto 1, ¿eh? Porque el punto 1 va a ser igual a la presión del punto 2 más este. ¿Vale? Y entonces, como les dije, ¿no? No hay dificultad. Lo que nos lleva es tiempo, porque tenemos que ir haciendo todo esto, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Ya en una instalación completa, pues luego, ¿cuántas variaciones de diámetro tenemos? Y entonces, para cada diámetro de tubería, pues va a cambiar las condiciones. Para cada diámetro de tubería. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien, profe? Todo bien. ¿No? Todo bien, Bueno, profe. entonces, ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe, nos vemos. Profe, Gracias. gracias. Hasta luego.